La temporada 2025-2026 de la Premier League ya arrancó y esto hace que surja una pregunta. ¿Quién es el favorito para ganar la primera división del fútbol inglés? ¿Será el Arsenal? ¿Será el Manchester City? ¿Será el Liverpool? Quédate en este video que aquí vamos a tratar de resolver la pregunta de los 100 millones de libras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de la nueva era de fútbol vertical, en donde hablaremos de los 3 contendientes o quizá alguno más rumbo a la Premier League temporada 2025-2026. Y eso, como escuchaste en la presentación del video, se resume a falta de un milagro, o lo que es lo mismo, a falta de un Leicester City, así como fue en aquella mágica temporada 2015-2016, que curiosamente en esta campaña está conmemorando 10 años de aquella, la más grande gesta, inclusive me atrevería a decir, en la historia de este deporte. Ahí compitiendo con Grecia, ahí compitiendo con Dinamarca, uno en 2004, el otro en el 92, pero bueno, no vinimos a eso, vinimos a tratar de descubrir quién será el campeón de la Premier League en esta campaña. Y lo dicho, para mí, para Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en este video de fútbol vertical, se resume a 3 nombres: Liverpool, Manchester City y Arsenal. A partir de ahí hay un claro descenso donde vienen equipos como Chelsea, que para mí, para estar dentro de esta conversación, tendría que ir por un portero top mundial. No veo al Chelsea, vigente campeón del mundialito de clubes, competir verdaderamente para ser campeón de un torneo de 38 fechas con Robert Sánchez. Perdóname, Robert, nada personal, simplemente si comparas a David Raya, si comparas a Alisson o a Giorgio Mamardashvili, que es la segunda opción de Liverpool, y si comparas a Ederson Moraes, el cual tampoco es santo de mi máxima devoción, pero si los comparas a ellos, inclusive a James Trafford en algún tipo de enfrentamiento contra Robert Sánchez, creo que el portero español quedaría muy mal parado en esta comparación. Además, faltaría alguien en el centro de la saga, porque si hacía falta alguien, al menos desde mi punto de vista, previo a la lesión de Levi Colwill, bueno, con el jugador inglés lesionado, todavía más hace falta quien puede llegar a potenciar esa zona de la saga del conjunto de Enzo Maresca. Eso le falta al Chelsea. Pero, ¿qué le falta a un equipo como Manchester United? Realmente creérnoslo, realmente volver a confiar en un equipo que nos ha decepcionado temporada sí, temporada también. ¿Se ha armado muy bien? Sí, pero el Manchester United se ha armado muy bien en anteriores campañas, con lo cual es muy difícil, realmente muy difícil creer que hoy el equipo de Rubén Amorim, en este punto del proyecto, esté calificado para competir en un torneo de 38 fechas ante equipos de tanta potencia. El Tottenham, bueno, el Tottenham es el Tottenham, y al Tottenham le acaban de sacar de la bolsa por completo el fichaje de Berechi Eze, con lo cual, si mal iban las cosas en cuanto al cuadro de Thomas Frank ante la lesión de James Maddison, y ya se contaba sí o sí con la llegada de Berechi Eze, ¿qué me van a decir hoy? Que el principal rival del conjunto de los Spurs, es decir, el Arsenal, les ha arrebatado a Berechi Eze. Al momento de grabación de este video todavía no es total y absolutamente oficial, pero simplemente es cuestión de tiempo, porque Fabrizio Romano reporta que ya hay un acuerdo por los servicios del hoy jugador del conjunto del Crystal Palace, pero que mañana se podrá poner sin mayor inconveniente la camiseta del cuadro de los Gunners. Así que, con eso explicado y sacando de la conversación por completo
a Newcastle, que muchos problemas tiene con Alexander Isak como para venirlo a meter en un embrollo como este, sacando de la conversación totalmente a Aston Villa, que no puede invertir por el fair play financiero. Nos quedamos con 3 equipos. Reitero, Manchester City, quien hasta la campaña anterior había acumulado 4 títulos de manera consecutiva en la Premier League, algo que nunca nadie en la historia del fútbol inglés había conseguido. Liverpool, que es el vigente campeón, y Arsenal, que parecía, o al menos si me preguntabas de cara al final de la temporada 2023-2024 y con la salida de Jürgen Klopp cerca dentro de la puerta del futuro del equipo de Anfield, sin lugar a dudas, yo creía que el siguiente que iba a poder tomar el trono en Inglaterra iba a ser el equipo de Mikel Arteta. Pero, ¿por qué siguen esta conversación? Porque se ha reforzado de manera formidable y de manera sensacional, y precisamente vamos a comenzar volteando a ver al conjunto rojo del norte de Londres, porque con Mikel Arteta estamos hablando de un tipo que ya tiene amplia experiencia en el banquillo de los Gunners, que insisto, parecía que iba a ser el abocado a continuar, o a, mejor dicho, no a continuar, a romper con el dominio del Manchester City, si alguien iba a ser capaz de hacerlo. E insisto, con la salida de Jürgen Klopp en la conversación, parecía que iba a ser el Arsenal, pero el conjunto Gunner se terminó armando de gran manera, y es que ha adquirido a jugadores como Martin Odegaard, que fue objeto del deseo del Liverpool, del Manchester City y de prácticamente media Europa, y finalmente termina recalando con el conjunto de los Gunners. Además, en el ataque ya había adquirido a Víctor Gyökeres, que sí, no tuvo un gran debut en la Premier League, pero ojo, las cifras que dejó en el Sporting Club de Portugal nos dan para pensar que será cuestión de tiempo para que reaccione este delantero. Aunque, ojo, algo negativo, algo a tener en cuenta antes de llegar a hablar del encaje de Eberechi Eze en el cuadro de los Gunners, es sin lugar a dudas el hecho de la lesión de Kai Havertz, porque en ese primer partido de esta campaña daba la sensación de que iban a ser perfiles total y absolutamente antagónicos, pero que le iban a dar una buena opción a Mikel Arteta para tomar una decisión. Es decir, podía ser en algún duelo en específico Kai Havertz la opción, o puede ser un rematador mucho más potente, mucho más 9, mucho más delantero, como el sueco Víctor Gyökeres. Kai Havertz está lesionado, todavía en este momento no sabemos el alcance de esa lesión, pero sin lugar a dudas, esa es una baja sensible. Pero ojo, que Eberechi Eze, lo dicho, está al caer, y por ende, sin lugar a dudas, tenemos que meter en la conversación al exfutbolista, o prácticamente exfutbolista, del Crystal Palace, que lo llevó a su primer título mayor en toda su historia de un club más que centenario, como lo es el cuadro del Crystal Palace. Así que Eberechi Eze es un grandísimo fichaje. Las únicas dudas serían en medida del encaje, porque volteas a ver el armado ofensivo del equipo de Mikel Arteta y te das cuenta que de medio campo hacia adelante tienes a Martín Zubimendi, gran opción en la zona del mediocentro defensivo. Tienes para los interiores ya sea a los titulares Declan Rice y Martin Odegaard, o también puedes unir a la conversación ahí a alguien como Mikel Merino. Pero las bandas las tienes muy bien copadas, o al menos eso es lo que parecía previo a la llegada de este jugador Eberechi Eze. Por el costado de la derecha tenías a Bukayo Saka, que a partir de ahí, salvo una lesión, no tiene ningún problema, es uno de los mejores futbolistas de la Premier League sin lugar a dudas. Por el costado de la izquierda ya tenías a Gabriel Martinelli, pero unes a Noni Madueke, ¿que es la gran opción? No, no hay que mentir, no es la gran opción. Sin embargo, puede llegar a ser interesante lo que aporta, sobre todo porque has pujado muy fuerte por él. Y el ataque estaba para Víctor Gyökeres, para Kai Havertz y para Gabriel Jesús, que tarde o temprano
va a volver después de esa grave lesión. Con lo cual, en esta cuestión, Eberechi Eze tendría que habilitarse como extremo por el costado de la izquierda. Pero ojo que la tendencia de Eberechi Eze es de recibir o tener mucha injerencia en carriles interiores. Y en carriles interiores te puedes topar con la llegada de Declan Rice. Es decir, estás pisándoles la zona a uno de tus mejores jugadores en la temporada anterior. Evidentemente no me voy a quejar de la llegada de Eberechi Eze, para nada. Simplemente que no me queda muy en claro cómo en el engranaje de adquirir una gran opción se termine consolidando precisamente para serlo. Y del Arsenal nos vamos a hablar del Manchester City, que ojo, ha perdido a la pieza más importante de su proyecto, al menos en los últimos 10 años, como lo es Kevin De Bruyne. Pero también hay que tener en cuenta, hay que poner en la balanza que Kevin De Bruyne ya tenía un rendimiento venido a menos y un rol residual o complementario. Ya no era el jefe absoluto de este Manchester City, porque si tú vas a 2017, a 2018, a 2021, no se entendía el Manchester City sin Kevin De Bruyne. En este 2025, de cara a esta campaña, cuesta un poco más de trabajo, sí. Sin embargo, la realidad es que tampoco es un absoluto drama que Kevin De Bruyne se haya ido al fútbol italiano con el Napoli de Antonio Conte. También se fue Jack Grealish, que jamás terminó explotando, y ya se había ido, se termina oficializando su desvinculación con el conjunto de Pep Guardiola. Kyle Walker, que ya estaba cedido en el Milan, pero que finalmente ha pasado de manera absoluta y definitiva al Burnley. Con lo cual, eso es el apartado de salidas. En cuanto a las llegadas, Tijani Reinders, el mejor jugador del Milan en la última temporada y uno de los mejores de la Serie A, más allá de que el conjunto rossoneri no haya sido campeón. También han adquirido al lateral por izquierda del Wolverhampton, Ryan Aït-Nouri, y por si fuera poco, han sumado a su elenco en el ataque a Ryan Kerr, este talentosísimo futbolista, ex del Olympique Lyonnais, que como tiene talento en una versión que se puede denominar por toneladas, la realidad es que es un poco un jugador de chispazos. Todavía no he encontrado esa sostenibilidad que lo lleve a creer, o que nos lleve a creer que es un jugador que va a venir a marcar por completo el ritmo en donde se va a jugar en el conjunto de Pep Guardiola, que por el otro lado también ha añadido en la portería a James Trafford, que ya lo mencionábamos hace unos minutos, y que en consecuencia tiene un elenco bastante interesante, una plantilla muy bien agrupada, porque a esto hay que sumarle a Rodrigo Hernández Cascante, que tarde o temprano va a volver y que se fue o se lesionó cuando era el mejor jugador del mundo para terminar pronto. Va a volver Phil Foden, va a volver Mateo Kovacic, y de manera paulatina va a ir recuperando jugadores, Josko Gvardiol y compañía. Es decir, estamos ante una grandísima plantilla, pero si entre líneas decíamos que con el Arsenal, o expresábamos que con el Arsenal las dudas vendrían en función a que no fue capaz la temporada anterior de verdaderamente competirle la Liga a Liverpool, que no fue capaz de tomar el rol que sí asumió el equipo de Arne Slot, es decir, ser el sucesor de este Manchester City y tocar metal una vez más después de más de 20 años sin ganar la Premier League. Con este Manchester City es diametralmente distinta la situación. ¿Cuáles son las dudas? Bueno, puede llegar a ser en base a qué tan fresco está este proyecto de Pep Guardiola. Que ojo, insisto y reitero, la temporada anterior es catalogada como desastrosa, pero se quedó a 3 unidades del Arsenal. Habrá quien me diga, y con cierta razón, bueno, el equipo de Mikel Arteta perdió la fe, dejó de creerse capaz de verdaderamente competir y por ende termina dejándose ir en las últimas semanas. Pero sea como sea,
el Manchester City, que parecía que no valía para absolutamente nada en su versión 2024-2025, termina siendo tercero de la Premier League y clasificándose a UEFA Champions League a 3 unidades del subcampeón. Con lo cual, las dudas tienen que venir sí o sí en función de qué tan fresco, qué tantos argumentos nuevos podrá poner el equipo de Pep Guardiola sobre la mesa. Y cerramos este video hablando del vigente campeón que, para terminar temprano, se ha reforzado de manera formidable. Sí, perdió Darwin Núñez, un delantero que desafortunadamente jamás terminó por explotar en el cuadro red de Anfield, pero también perdió a Luis Díaz. Y Luis Fernando Díaz, a título personal, me parecía uno de los mejores jugadores de la Premier League. Otra duda pudiera llegar a ser si Mohamed Salah puede llegar a esos números estratosféricos de la campaña anterior, cuando creíamos que podía haber un decrecimiento en cuanto al rendimiento porque ya se estaba acabando la era de Jürgen Klopp y porque además ya se había acabado la era de Jürgen Klopp y porque además se habían ido Roberto Firmino, Sadio Mané, que quedaban cada vez más atrás en los almanaques. Bueno, Mohamed Salah terminó rendiendo al mejor nivel de su historia o de su carrera. Y a partir de ahí catapultó a un Liverpool que ni siquiera permitió que compitiese verdaderamente el cuadro de Mikel Arteta, hablando del subcampeón de la temporada anterior. Pero a eso ha añadido a jugadores tales y tan interesantes como Jeremy Frimpong, que viene del Bayer Leverkusen. Ojo, perdió a Trent Alexander-Arnold, que era un lateral por derecha, que no era tan lateral porque no defendía tanto. Jeremy Frimpong es más carrilero que lateral y parece que defiende todavía menos, pero es un futbolista con muchas cualidades a la ofensiva, y si es capaz Arne Slot de que repliquen su nivel tanto Ibrahima Konaté como también Virgil van Dijk, sin lugar a dudas puede ser un argumento validero esta versión de Jeremy Frimpong tan suelto por la banda de la derecha. Por el costado de la izquierda, Milos Kerkez ha terminado recalando en el cuadro red, pero a partir de ahí y en ofensiva han adquirido a Hugo Ekitike, que viene de destrozarla por completo en el esquema que lo puede hacer en el Eintracht Frankfurt, pero viene de un grandísimo nivel. Es un recurso validero, interesante y que se puede complementar muy bien con lo que puede llegar a requerir este conjunto de Arne Slot. Es decir, eso que no pudo sostener durante el tiempo y durante su etapa en el Liverpool, Darwin Núñez, y ser ese jugador con movilidad al estilo Roberto Firmino, pero con la capacidad de un tipo de casi 2 metros, que tiene una agilidad impropia de su estatura. También, desafortunadamente, lo tenemos que mencionar, duele en el alma tenerlo que mencionar, pero sin lugar a dudas, la baja de Diogo Jota, por las peores razones posibles, también le va a pesar a este conjunto de Arne Slot, y que este video esté dedicado precisamente a la memoria tanto de Diogo Jota como de su hermano, quienes desafortunadamente no continúan entre nosotros. Pero volteando a ver también el apartado de adquisiciones, y más allá de lo que ya decíamos de Frimpong, de Milos Kerkez y también por supuesto Hugo Ekitike, ha llegado quizá el mejor jugador de la Bundesliga, como lo es Florian Wirtz, que es un futbolista joven, nacido en el año 2003, que sí atravesó una grave lesión, pero después de esa grave lesión le dio para volver a ser campeón de la mano de Xabi Alonso, compañía, y también el propio Jeremy Frimpong, Alejandro Grimaldo y demás jugadores, al Bayer Leverkusen, al que le decían Leverkusen. Bueno, Jeremy Frimpong se terminó convirtiendo en un jugador importante que potenció a Florian Wirtz, que es el absoluto jefe de esa versión del equipo de Xabi Alonso. Es decir, el campeón, el que puede buscar el bicampeonato, se ha reforzado sobre todo por el nombre de Jeremy Frimpong,
seguramente mejor que nadie. Con lo cual, en resumen, para un servidor, para Carlos Alberto Valdés, una sorpresa es tremendamente complejo. Ya lo explicábamos al arranque del video. Y en cuanto al podium, ¿a quién puede llegar a ser el campeón o quién parte como favorito de cara a los últimos días de mercado para ser el monarca de la Premier League en esta campaña? Me quedo con el puesto de bronce para el Arsenal de Mikel Arteta. Todavía no sé si es capaz de dar ese do de pecho. Se ha reforzado muy bien. El gasto neto está por los suelos. Eberechi ese viene de algo histórico con el Crystal Palace de Oliver Glasner. Gyökeres es uno de mis jugadores fuera de las 5 grandes ligas favoritos a nivel mundial, o lo fue cuando estaba en el conjunto del Sporting Club de Portugal. Martín Zubimendi es una apuesta prácticamente ganadora, pero no me termino de creer esa capacidad de los Gunners, aunque sí creo que lo pueden llegar a hacer. No me la termino de creer de cara a ser los monarcas de esta Premier League. En el puesto número 2 me quedo con el Manchester City. Tiene la experiencia, tiene una gran plantilla, pero es que enfrente tiene a quien se queda con el puesto de oro de cara a ser el principal candidato para ganar la Premier League, que se llama Liverpool. El cuadro de Arne Slot tiene muy pocos huecos, quizá no tiene una plantilla tan exuberante como la del Manchester City, pero ya tiene parte de la experiencia que sí tiene el Manchester City. Está todavía en el arranque del proyecto de Arne Slot, con lo cual, y en resumen, si has adquirido al mejor jugador o quizá top 3 de una de las mejores ligas, si no es que top 3 ligas a nivel mundial como lo es Florian Wirtz, añades a eso un recurso nuevo y fresco como Hugo Ekitike, que tienes al mejor jugador de la Premier League pasada como Mohamed Salah, sin lugar a dudas, es uno de los candidatos y el más potente para un servidor de ser campeón de la Premier League. Pero tú qué dices, ahí está la cajita de comentarios, ya lo sabes. Si quieres formar parte de esta conversación, lo único que tienes que hacer es precisamente eso, activar la cajita de comentarios, dejar tu participación y ayudarnos a seguir creciendo. Esto es el primer video de la nueva era de Fútbol Vertical. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte, seguirnos en redes sociales y seguiremos trayendo más contenido como este. Y por último, no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez, y es que estamos de vuelta, cada vez es más vertical.